La ciudad eterna. El anfiteatro de Flavio en Roma es conocido más popularmente como el Coliseo, por la colosal estatua de bronce de Nerón que se encontraba cerca de allí. Fue construido con el trabajo de los esclavos y fue uno de los lugares con el entretenimiento más perverso que haya conocido el mundo. La mayor atracción eran los combates de gladiadores, espectáculos de animales y sangrientos espectáculos cuyos protagonistas eran los criminales, esclavos, prisioneros de guerra y cristianos. Estos últimos eran amarrados en postes y desgarrados en pedazos. Los herejes solo lo hacían como complemento entre otros espectáculos mucho más bárbaros y salvajes. En ocasiones especiales, eran vestidos con ropas mojadas en combustible y les prendían fuego. El anfiteatro fue hecho al lado de un lago artificial que era parte de los jardines de la Villa de Oro de Nerón. Tenía asientos de piedra para 50.000 espectadores y su inauguración fue seguida por 100 días de juegos, en los cuales más de 5.000 animales fueron muertos. Frecuentemente a los cristianos se les mataba en circos como el Coliseo. La cruz en el interior fue puesta en el siglo XIX por el Papa Pío IX en memoria de ellos. La señal de la victoria. Todos los Viernes Santos el Papa guía a los fieles en las estaciones del Vía Crucis, recordando a aquellos primeros valientes mártires que dieron su vida por seguir a Cristo. Seconda stazione. Gesù è caricato nella croce. On charge Jésus de la croix. Jesus receives the cross. Roma fue el centro de la cristiandad que transformó al mundo con su doctrina de misericordia y perdón. ¿Cómo semejante fe pudo superar la cultura de adoración al emperador y la creencia de dioses mitológicos? Es una historia que comienza en el imperio del emperador Vespasiano y en un momento de gran prosperidad y poder de Roma. Para aquellos que se rebelaban, el castigo era salvaje. Los judíos que se rebelaron en los 60 en Judea fueron dominados por Tito, el hijo de Vespasiano, sin ninguna contemplación. Destruyó el templo en Jerusalén y se llevó a miles de prisioneros y tesoros. Un panel labrado en el foro en su arco de triunfo recuerda su victoriosa posesión. El menora con sus 7 brazos y el altar de Salomón fueron cargados triunfantes por las calles de Roma. Tito fue sucedido como emperador por su hermano Domiciano, un hombre vanidoso y arrogante que insistía en que se le adorara como a Dios. Empleó los recursos del imperio construyendo monumentos para su propia vanagloria y disfrutando en perseguir a los judíos y cristianos que se negaran a adorarlo.
La pasión de los romanos por juegos espeluznantes era realmente increíble, y uno de los grandiosos proyectos de Domiciano era la construcción de un nuevo estadio donde ahora se encuentra la famosa Plaza Navona. Las fundaciones de los edificios alrededor del largo óvalo son las ruinas de donde una vez estuvo el vasto anfiteatro. Ninguna otra plaza de Roma tiene la dramática atmósfera barroca de la Navona. Este es uno de los más encantadores lugares de Roma para encontrarse. Grande y espacioso, con 3 exquisitas fuentes esculturales que mantienen sus ojos abiertos ante los extraños. La Navona, que viene de la palabra italiana agone, que quiere decir competencia, simboliza la gran cantidad de espectáculos que se llevaron a cabo aquí. Increíblemente, durante el tiempo de los papas de la Edad Media, toda la zona fue artificialmente inundada para proveer un lugar para batallas navales. En el lado oeste de la plaza, brillando en el sol del amanecer, la iglesia de Santa Agnes en Agone se encuentra sobre un antiguo prostíbulo romano. Está dedicada a Agnes, una joven cristiana de gran belleza, quien, habiendo decidido permanecer virgen, rechazó todas las propuestas matrimoniales, lo que enfureció al magistrado local, ordenándole quemar incienso a los dioses paganos. Cuando se negó, fue enviada a servir un tiempo en el prostíbulo. Evidentemente todos aquellos que trataban de violarla eran milagrosamente golpeados por Dios. Las enojadas autoridades la arrastraron para ejecutarla. Agnes solo tenía 13 años cuando murió. Este mercado romano nos muestra una escena de la prosperidad del imperio. Tiene espacio para miles de tiendas y pequeños negocios que traían sus mercancías y comidas del este y el oeste para que estuvieran al fácil alcance de las amas de casa romanas. Fue construido por el emperador Trajano, un soldado de descendencia española, cuando Roma era un floreciente centro cosmopolita, un microcosmos del mismo imperio. Cerca se encuentra el río Tíber, una gran arteria que abraza la ciudad por 3 de sus lados, y actuando como una línea de defensa en tiempos de guerra, nace en las montañas de la Umbría y va hacia el mar en Ostia, el gran puerto de Roma que fue expandido por el emperador Claudio. Grandes barcos de granos atracaban aquí desde la vasta planicie de Egipto y Chipre y de más allá del imperio, que los traían en botes hasta el corazón de la ciudad. El río, como una brillante serpiente, se va arrastrando, pasando bajo los puentes y los edificios imperiales. El Ponte Fabricio, fabricado por el cónsul Fabricio, es el puente más viejo de Roma. Su arco central descansa en una isla y el elegante Ponte Sestio, que atraviesa el otro lado del río. El éxito de Roma se extendió más allá del alcance del imperio, sobrepasando los horizontes. Nunca más volverían a tener tantos beneficios de sus dominios y provincias. El sucesor de Trajano, Adriano, también un español, fue un gran promotor del arte. Para él era muy importante ser visto por su pueblo. De ahí que viajara a pie por el imperio, dándole la reputación de ser el primer turista imperial. Donde quiera que iba dejaba su huella restaurando y fortificando las ciudades que visitaba. La historia no es muy halagadora de las proezas de los diferentes emperadores como ellos mismos lo hicieron. Sus memorias no fueron contadas por las imágenes de San Pedro y San Pablo. Como todo poder, el ejército era el instrumento esencial para impartir el orden. Nunca fue mayor de 400.000 hombres, a pesar de que la población del imperio sobrepasaba los 80 millones. Su tarea era defender al imperio, no tener guerras nuevas.
Como eran muy pocos, eventualmente habían tenido que comenzar a reclutar personas de la localidad a quienes se les daba la ciudadanía romana. La amistad entre los soldados y los oficiales era muy fuerte, ya que generalmente pasaban varios años juntos. Muchos de los hombres que viajaban lejos de sus casas con las legiones eran atraídos por la historia de Cristo y admiraban la valentía de los mártires cristianos. La iglesia medieval de San Clemente se encuentra en el camino que va a la iglesia de San Juan de Letrán. Es muy simple, con paredes blancas, y no dice de la historia dentro y debajo de ella. En tiempo de los romanos esta era una casa particular donde los cristianos se reunían para adorar a Dios. Las fundaciones son los restos de un antiguo templo dedicado a Mitra, el dios persa de la salvación. Como derivando de una antigua religión y un culto semisecreto para los hombres, era especialmente predominante en el ejército una ceremonia de iniciación de los nuevos miembros en donde se mataba un toro y el iniciado era empapado con su sangre. En San Clemente hay una cueva en donde se paraba el soldado mientras el toro era desangrado en una reja encima de él. El mitraísmo les prometía una vida inmortal, luz, sabiduría y la salvación. Y el cristianismo llegó a este culto entre los legionarios, penetrando hasta sus fundaciones. En la cripta, debajo de la iglesia moderna, se encuentra el cuerpo de San Clemente de Roma, el tercer papa, según la tradición, en la sucesión de Pedro. Una fuente afirma que él fue exiliado en Crimea y que bajo las órdenes del emperador Trajano fue ahogado en el Mar Negro. Sus restos fueron llevados de nuevo a Roma por los hermanos eslavos Cirilo y Martodeo. La iglesia del siglo XII, dedicada a Clemente, es la mejor conservada de todas las basílicas medievales. El piso de la nave central muestra exquisitos mosaicos prismáticos. La mayoría de los romanos cremaban a sus muertos, pero los cristianos los enterraban. Las personas pudientes donaban tierras para cementerios privados que eran administrados por la iglesia. Eran construidos bajo tierra, pues el espacio era imprescindible en la ciudad. Había espacio para miles de tumbas alrededor de estos oscuros corredores. Los muertos eran envueltos en sábanas de lino y se colocaban horizontalmente en los nichos. Las paredes eran frecuentemente pintadas con símbolos de inmortalidad, pájaros del paraíso e historias de las escrituras que hablaban de la resurrección. El primero de esos cementerios bajo tierra son las catacumbas con el nombre de un diácono romano, San Calisto. Por mucho tiempo este fue el único cementerio cristiano en Roma y un lugar de inmensa importancia para la comunidad. 9 papas están enterrados aquí, todos del siglo III. Una placa de mármol contiene las primeras referencias al obispo de Roma como papa. La mártir virgen Santa Cecilia también fue enterrada aquí. Ella es la santa patrona de la música y los músicos. Contrariamente a las creencias populares, las catacumbas no sirvieron como lugares de refugio en tiempos de persecución, pero no nos dicen que las reliquias de los santos estuvieron libres de profanaciones. Los restos tanto de San Pedro y de San Pablo se mantuvieron en una de estas por algún tiempo. En el siglo III, el Imperio Romano comenzaba a decaer bajo una cantidad de guerras limítrofes contra los de Galia y Persia. Sin la capacidad de gobernar, el imperio finalmente colapsó. El emperador Diocleciano, consciente de las consecuencias, reorganizó el imperio dividiéndolo en este y oeste. Temiendo que los cristianos fueran una quinta columna y enemigos de ellos, se les prohibió tener servicios públicos, destruyendo sus lugares sagrados y obligó al clérigo a hacer sacrificios paganos.
Esta persecución fue la batalla decisiva entre la vieja creencia y la nueva fe. Los creyentes cristianos también fueron dados de baja del ejército. La iglesia San Jorge en Balavro, entre el Palantino y las montañas de Captalain, honra la memoria de dos soldados santos de la persecución, San Sebastián y San Jorge. Los restos de San Jorge, como también su uniforme y bandera, fueron traídos aquí en el siglo VIII por el Papa Zacarías. Él servía en el ejército en el Imperio del Este, y cuando comenzó la ordenanza fue obligado a renunciar a su cargo, siendo luego torturado y decapitado en Leda, Palestina. Sus restos se guardan en este bello relicario de mármol debajo del altar. Él es tradicionalmente representado como un caballero cristiano defendiéndose del mal en su batalla con el dragón. Es venerado como uno de los grandes mártires de las iglesias del Este, Rusia y Grecia. Pero es también un santo universal. Es patrón y protector de Alemania, Portugal e Inglaterra. Muchos años después, esta basílica fue la iglesia titular del gran converso inglés, el cardenal John Henry Newman. San Sebastián, el otro soldado santo, venía de una familia de patricios. Él era parte de la guardia de Diocleciano y ayudó a propagar el evangelio entre la nobleza. Fue arrestado durante la persecución, puesto en un poste para darle muerte por arqueros, pero cuando sus amigos cristianos fueron a recoger su cuerpo, encontraron que estaba vivo. Se recuperó y continuó su misión evangelizadora. Fue arrestado por segunda vez y muerto a golpes aquí en este estadio construido por Diocleciano, al lado de los jardines del Anticuario en la colina palatina. Miles de soldados perecieron en la persecución. Un grupo está ligado de cerca con la actual iglesia de Santa María de los Ángeles, cuyas gigantescas columnas fueron originalmente parte de un gran complejo de baños públicos construidos por los legionarios cristianos, traídos de todas partes del imperio y forzados a trabajar como esclavos. Cuando terminaron con la construcción de los baños, Diocleciano les ordenó marchar fuera de la ciudad a los pantanos de Ake-Sabi, donde fueron ejecutados cerca del lugar del martirio de San Pablo 230 años antes. La iglesia que se encuentra aquí tiene una inscripción sobre la puerta que dice Scala Cieli, escalera al cielo. Las reliquias de los mártires son preservadas en la cripta. El reformador monástico San Bernardo Calvó, cuando estaba celebrando la misa en la tumba de los mártires, tuvo una visión de una escalera que iba desde el altar al cielo y en la que las almas del purgatorio subían liberadas por el sacrificio de la misa. En la guerra civil que siguió a la muerte de Diocleciano, entró en la historia un hombre destinado a cambiar la faz de la tierra, Constantino. Nació en los Vulcanos y había servido en el ejército en Persia y Egipto. Luego se unió a su padre, un general en York, Inglaterra. Cuando éste murió, el ejército lo proclamó emperador. En unos pocos años había vencido a su rival principal, Magencio, en la batalla del puente Milvian, a unos pocos kilómetros de Roma. Durante su campaña tuvo la visión de una cruz y escuchó una voz celestial: «Con este signo triunfarás». Constantino tomó esto como una garantía de que triunfaría con la ayuda del Dios de los cristianos. También entendió que significaba que el imperio no sobreviviría a menos que se liberara a la Iglesia para que fuera la fortaleza moral y espiritual de todo el Estado. El arco de triunfo al lado del Coliseo es en memoria de su victoria. Las tropas enemigas se ahogaron en el Tíber, el sol sale mientras la luna se esconde y la inscripción anuncia la llegada del triunfo sobre la expulsión de los impuros.
Constantino pagó su deuda con Dios, enriqueciendo a Roma con iglesias. La más lujosa de ellas fue la basílica dedicada a San Pedro, el príncipe de los apóstoles. Un gran cementerio del tamaño de la colina del Vaticano, utilizado tanto por los cristianos como los paganos. Ordenó que el circo de Nerón, donde San Pedro había sido martirizado, que fuera aplanado para poner allí una iglesia justo arriba de la tumba del pontífice. La Basílica de San Pedro está en la colina del Vaticano. La cúpula diseñada por Miguel Ángel domina el cielo romano. La columnata de Bernini bordea la plaza. En el centro, un gran obelisco de granito traído de Egipto, construido cerca de 3000 años, fue adquirido por el emperador Calígula para adornar el circo de Nerón y que se colocó el día en que Pedro fue crucificado. Dentro de la basílica, debajo del baldaquino de bronce, hay un confesio de mármol que marca el lugar donde está debajo la tumba de Pedro. Vigilando la pequeña entrada se encuentran unos ángeles y apuntan a un labrado en mármol que dice «La tumba de San Pedro Apóstol». Hay fuertes evidencias de que Constantino encontró el lugar original, porque donde fueron las excavaciones originales se hallaron símbolos cristianos. Y en una de las paredes subterráneas se encontró una inscripción que decía simplemente «Pedro está aquí». Rodeando la tumba hay capillas de santos y papas que murieron esperando estar cerca del gran apóstol. Uno de ellos, el Papa Pío XII, que autorizó nuevas excavaciones, había dicho a los reporteros que sin duda se había encontrado la tumba. Pero fue solo en 1964, siguiendo la cruzada personal de la arqueología italiana Margarita Guaducci, que fueron identificados los huesos encontrados en una caja de madera como los del apóstol. El interés de Constantino en la Iglesia y en la cristiandad viene de la fidelidad de su madre Helena. Ella era la hija de un posadero de Visde, en los Vulcanos, casada con el general Clodio, pero cuando éste fue trasladado al oeste se divorció de ella. Sin embargo, ella y su hijo tuvieron una buena relación y luego lo animó a construir iglesias. Siendo una mujer inteligente y compasiva, daba generosamente a los pobres y necesitados. Constantino le dio el título de emperatriz. Tenía 60 años cuando se hizo cristiana, y sin importarle su edad se fue a Palestina, abriendo el camino a millones de peregrinos que a través de los siglos han seguido sus pasos a Tierra Santa y Jerusalén. Ella construyó una nueva iglesia en Belén, sobre el lugar donde nació Jesús, marcando con una estrella el lugar donde el Verbo se hizo carne. También edificó una iglesia en el Monte de los Olivos y restauró los alrededores del Santo Sepulcro. Siendo una anciana de 80 años e infatigable como siempre, descubrió los restos de la verdadera cruz al este del Calvario. 200 años antes, el emperador Adrián había construido una montaña de tierra arriba de ella, dedicándole allí un templo a la diosa Venus. Helena lo hizo destruir, y debajo de la tierra y los escombros se pudo encontrar la cruz. La mayor parte de ella fue eventualmente enviada a Roma para guardarla en la iglesia de la Santa Cruz, en Jerusalén, construida en el lugar del antiguo palacio de Helena. Ella tiene la fama de haber llevado un invalorable pedazo de la cruz a Chipre, donde estableció un monasterio para guardar allí la reliquia, en la cima de la montaña donde estuvo el templo de Afrodita. El envase ornamental de oro que protege la reliquia fue posteriormente robado por los mamelucos, pero milagrosamente dejaron la madera y sigue estando allí, en la capilla de Estarbabuni. Los peregrinos del monasterio pueden agradecer a Helena, cuyos intrépidos viajes abrieron las puertas a la Iglesia Universal en el este. Aquí ellos pueden reflexionar sobre la pasión y muerte de Cristo, que sufrió en las colinas de las afueras de Jerusalén, y de su crucifixión, no solo la cruz hecha de madera, sino del amargo rechazo de su propia gente alrededor del mundo.
Después de su muerte, los restos de Elena fueron llevados a Roma, donde reposan en Santa María en Ariceli. A pesar que Constantino embelleció la ciudad, rompió con el pasado llevando la capital del imperio fuera de Roma. Eligió Bizancio, un pequeño pueblo que se destacaba en las orillas del mar de Mármara. Al este el Mar Negro, Capadocia, Siria y Palestina. Al oeste y sur el Mar Egeo y el Mediterráneo. Era el centro para rutas de intercambio y un lugar fácil de defender. Constantinopla fue inaugurada en el año 330. Desde el principio era una ciudad cristiana en la cual Constantino se vio a sí mismo como el jefe espiritual y temporal del mundo cristiano. En el año 314, él convocó un concilio en Aul, donde se le autorizaba a los cristianos servir el Estado y el gobierno como servidores civiles. Él intervenía en asuntos de doctrina, animando las discusiones de la Iglesia en concilios episcopales que condenaba las herejías y donde se creó el credo niceno, una declaración de la fe que sigue siendo usada por la mayoría de los cristianos. Irónicamente, a pesar de fomentar un cristianismo ortodoxo, él mismo no recibió el bautismo hasta antes de morir. Su reinado cambió el curso de la historia, y su conversión marcó el fin del tiempo de persecución, abriendo un camino para la Iglesia para ser una institución del imperio. El gran suceso de la cristiandad sin duda nos llevó a una reacción. Algunos individuos comenzaron a sentir que un compromiso total con Dios no era compatible con la vida urbana, y se mudaron a lugares muy lejanos, buscando silencio y paz, renunciando al matrimonio, las posesiones y la seguridad en busca de la verdad de todo corazón. Ellos vivían de manera sencilla y solos, adquiriendo generalmente una reputación de gran santidad. Otros elegían vivir en comunidades, compartiendo la comida y las posesiones. La vida de los monasterios enriqueció a la Iglesia, dándole un modelo de sincera humildad y simplicidad con un trabajo honrado. En los siglos IV y V, los monjes formaron parte de una revolución cultural en la que ellos sufrían los ataques de lo que quedaba del paganismo. Uno de los pioneros en esta forma de vida vivió en Siria. Él hizo su casa en una montaña, utilizando el costado de un antiguo templo pagano para protección. Vivía en lo posible al aire libre, exponiéndose a todo tipo de climas. San Marún adquirió la fama de un hombre de profunda santidad. Como el silencio y la oración le dieron el don del verdadero discernimiento, obispos y mandatarios le escribían y pedían su consejo. Reunió una pequeña comunidad que adoptó su tipo de vida. نرفع إليك مجدا جليلا أيها الآب الحنون والابن الوحيد والروح القدس المحيي لنا وإلى النهار. من آدم حتى اليوم خاصة القوية والمثلين
Después de su muerte, hubo un gran florecimiento en la vida monástica en las colinas y valles del Líbano. El nombre de esta antigua tierra de Fenicia, el hogar de estos marinos de las ciudades del estado Canaán, es de hecho el nombre de una montaña, una gran roca, que junto a los árboles de cedro le dan al país el símbolo de unidad. Líbano, del árabe Lunán, que significa blanco, un nombre que es sinónimo de la blancura de la nieve que cubre las montañas en el invierno, es solo una pequeña abertura en el mapa de la costa sur del Mediterráneo. Pero a través de la historia, la montaña ha sido un lugar de cobijo y refugio para los maronitas de los antiguos bíblicos Habatans. Los libaneses tienen una historia que los une al mundo antiguo, antes del nacimiento de Roma. Sus ancestros eran los fenicios, los primeros navegantes y marineros del mundo, los reyes del comercio mediterráneo que navegaron al oeste y norte para fijar poblados en Asia Menor y más allá. Ellos trajeron cobre de Chipre, estaño de España, marfil de África, y oro y plata y especies de Arabia y Etiopía. Ellos grababan sus documentos en maderas y piedras y registraban sus negocios en paparas, papel pergamino. Estos marinos de la antigüedad eran semitas que ocupaban la costa de este del Mediterráneo más de 3000 años antes que Jesucristo. Eran conocidos por los antiguos reinados y ciudades bíblicas. Llevaron la tinta púrpura a Egipto y polvo de mar al rey Salomón para construir el templo de Jerusalén. Biblos, en la costa fenicia, es pueblo de donde la Biblia adquiere su nombre. Tiene la reputación de ser el lugar habitado más antiguo del mundo, tan antiguo como el mismo Líbano en la roca en que fue fundada. Dentro de sus límites angostos hay una gran concentración de riquezas de belleza natural y de antigüedad clásica, que realmente se puede decir que aquí está la cuna de la creación y civilización. Por su ubicación geográfica, el Líbano fue el primer país en aceptar el cristianismo fuera de Palestina. La cultura cristiana libanesa sigue siendo una parte importante del patrimonio del país. Los maronitas son los descendientes espirituales de San Marón. La iglesia es una rama de la iglesia aramea de Antioquía. Nació de la controversia cristiana que impactó a la cristiandad del este entre los siglos V y VII. A pesar de ataques salvajes por parte de algunos de los primeros emperadores bizantinos, los maronitas de la zona fría se mantuvieron fieles a Roma en contra de los herejes y siguen siendo. Los monasterios eran los más fuertes defensores de la verdadera fe. Pero cuando estos fueron destruidos y los monjes asesinados, las personas fueron forzadas a abandonar Siria e irse al monte Líbano, quedándose la mayoría en el famoso Valle Santo de Kadisha. Una tradición popular dice que las aguas de allí fueron formadas por las lágrimas de los penitentes y ermitaños que vivían por allí. El don de lágrimas se hizo tradición en la iglesia aramea. Después del éxodo de Siria y Antioquía, los obispos y abades escogieron su propio patriarca que residía en el suroeste de la montaña del Líbano. El nuevo patriarca maronita de Antioquía y del este fue pronto reconocido por el Papa.
La comunidad fue y es un puente entre el este y el oeste. Celosamente guardan sus tradiciones y liturgias, pero son obedientes a la primacía papal y autoridad a la Iglesia Universal. A través de largos siglos de sufrimientos, ha sido bendecida con hombres y mujeres heroicos y ordinarios que los han llevado a una vida extraordinaria y que han servido de ejemplo e inspirando a otros en la perfección y la humildad en las cosas simples. Recientemente un hombre, quizás más que ningún otro, mantuvo viva la gran tradición maronita monástica de Antioquía de los Padres del Desierto, a pesar de haber sido desconocido para el mundo durante su vida y muerte, y aún después de su muerte. Su nombre hoy es famoso en todos lados, y su tumba es un santuario, donde gente de todo el mundo viene a visitar. Charbel Matouf vino de un país en el que el oriente y el oeste históricamente se enfrentaron, pero que no dejó de tener esos brillantes rayos de revelación con los que Dios penetra nuestro mundo. Nació en 1828, en una pequeña aldea en las montañas del Líbano. Era el más pequeño de 5 hijos. Fue bautizado con el nombre de Yosef. José, su padre, era un granjero simple pero rico en fe. Cuando tenía 23 años, José se hizo monje, eligiendo el nombre del mártir Charbel. Fue ordenado en 1858 y se unió a la comunidad del monasterio de San Marún en Anaya. Los últimos 24 años de su vida los pasó como un ermitaño en la ermita de San Pedro y San Pablo en la cima de la montaña. Su vida fue normal, tanto en el monasterio como en la ermita. Sus obligaciones eran rezar, decir misa y trabajar, pero sobrepasada en virtud a todos los sacerdotes y hermanos, muchos de los cuales lo respetaban. Fue grande en negarse a sí mismo y en la obediencia. Un hombre que se entregó a Dios totalmente, un modelo de valores espirituales y renovación. Como un cedro del Líbano se para en la cima de la montaña en una plegaria eterna. Murió en la Nochebuena de 1898. Por mucho tiempo después de su muerte, una misteriosa luz, visible a varios kilómetros, se veía brillar desde el lugar donde fue enterrado. Por casi 60 años, un sudor como de sangre salía de su féretro, y en varias ocasiones cuando su cuerpo fue expuesto, sus restos estaban incorruptos. Este fenómeno continuó hasta su beatificación en 1965 y fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1977. El Santo Padre presentó a este ermitaño del Líbano, cuya vida fue de silencio, oración y penitencia, como modelo para el mundo moderno, como un vivo recordatorio que la verdad no se encuentra en el materialismo, sino solo en omnipotencia de Dios. Una de las que vivió a la perfección el Vía Crucis y experimentó casi toda su vida el espíritu del mártir, es conocida con cariño como la pequeña flor del Líbano. Petronella Potresía Shibrikaes nació en Timlay en 1832, en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Su niñez desde el momento de la muerte de su madre no fue fácil. Ella era una niña inteligente y bien educada, de una gran belleza y de una pureza angelical. Siempre estaba alegre y con buena salud. A los 21 años entró en el convento de Nuestra Señora de la Liberación, una comunidad religiosa recientemente formada de las Hermanas de María. Después de profesar sus votos fue transferida al Kaaba, luego a Biblos y Ma'at. Su fe era evidente en todas las cosas, especialmente en la oración. Ella fue estricta en la observancia de sus votos religiosos al punto del heroísmo y llegando al punto más alto de la humildad, solo alcanzado por los santos más valientes.
Después de 20 años de obediente servicio, decidió hacerse una monja de claustro y dedicar su vida al ascetismo y contemplación. Entró en el convento de San Simón tomando el nombre de su madre, Ravka, Rebeca. En el Domingo del Rosario, en octubre de 1885, y buscando una vida más íntimamente unida a Cristo, ella le pidió que le permitiera compartir de cerca su pasión. Desde ese día hasta su muerte, no pasó un día sin que su cuerpo tuviera fuertes sufrimientos físicos. Aquí en Gerapta, en Batrún, a los gentiles pies de las montañas, a la sombra de robles y pinos, está el convento de San José, donde Ravka y otras de las hermanas vinieron a vivir en 1897. Ella padecía de insoportables dolores que la habían mantenido totalmente inmóvil por 14 años. También estaba totalmente ciega, una gran prueba porque no era capaz de conseguir consuelo leyendo la Biblia o libros espirituales. Tenía una sonrisa en su cara y los signos de una felicidad espiritual interior que eran evidentes al que estuviera con ella. Como vivió, así murió, como alma víctima del amor. El Papa Juan Pablo II beatificó a Ravka en 1985. El Líbano sufrió por muchos años de conspiraciones, guerras y destrucción, pero los cristianos de todas las denominaciones han sido generosos en su martirio por proteger su fe y de unirse a los valientes patriarcas que guiaron a la problemática iglesia a una historia turbulenta. El domingo 27 de febrero de 1994, en la pequeña iglesia maronita de Sud Mikael, cerca de Juni, una devastadora bomba explotó en una inocente y despreocupada congregación, matando a 10 e hiriendo a 60 jóvenes y ancianos mientras recibían la comunión. Otro amargo golpe en una larga lista de tragedias que estas valientes personas han tenido que sufrir a lo largo de los siglos. La gente del viejo mundo adora un trío de divinidades. El centro más famoso de esta devoción está en Afka, que en fenicio significa agua corriendo, en las montañas del Líbano. La gruta de allí era el trono del gran Dios, Él, el Padre, el agua que cae en cascada. De la gruta forma uno de los ríos más ricos del Líbano y se llama como el joven dios hijo Adón. Adonis fue algunas veces simbolizado como un espíritu prisionero. Este río se alimenta de otro río cercano a la gruta sobre el cual los fenicios construyeron un gigantesco templo dedicado a la diosa madre Astarte, Asterud. Ella sentía un amor apasionado por el joven Adonis y era adorada de diferentes maneras y tiempos a lo largo del Mediterráneo. Los griegos la llaman Afrodita y se cree que ella nació del mar azul de Chipre cerca de Cyprus, en donde esta roca conmemorativa marca el lugar de su nacimiento. Ella fue alabada por Homero como una de las más amadas diosas de toda la antigüedad, un símbolo de juventud y belleza, del amor perdido y encontrado. El rico paisaje de Chipre con su costa rocosa, cielos claros y flores, sus campos de trigo y montañas, es un espejo del Líbano de donde vinieron Astarte y Adonis. Las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento que alaban al Líbano han tenido un profundo significado en la liturgia de la Iglesia. La belleza de las montañas, la nieve y los cedros fueron metáforas a la pureza de la Santísima Virgen María. Desde el tiempo de los apóstoles, la devoción a ella en el Líbano ha sido un instinto heredado. De la misma manera que un gran cedro en la montaña santa, movido por el viento por siglos, mientras transcurre el tiempo, las raíces de esta devoción se hicieron más profundas en el corazón de esta gente. Ella es la gran reina, la Saide amada y respetada por todos, cristianos y musulmanes. Los discípulos de San Marún encontraron que los conversos locales al cristianismo rara vez la aceptaban como una madre compasiva. La Iglesia del Este tiene el honor de ser la primera en originar la doctrina sobre la Virgen María, comenzando a principios del siglo III,
y abriendo el camino a su devoción en el oeste. La primera iglesia romana dedicada a María y una de las más antiguas es Santa María en Trastevere. Está ubicada al otro lado de la ciudad y cruzando el río en una plaza con el mismo nombre tiene una provocadora fuente del siglo XVII. El interior consiste de 3 naves separadas por columnas tomadas de antiguos templos romanos. Está construida sobre una casa en la que los primeros cristianos se reunían y adoraban a Dios en secreto, protegiéndose de la persecución. Pero la más antigua basílica romana es Santa María Mayor. Aquí, desde las elevadas alturas sobre la escalada montaña, en la plaza donde el Palacio de Oro de Nerón estuvo una vez, ella abraza toda la ciudad. La basílica fue terminada después del concilio de Éfeso en el 431, en donde los padres de la Iglesia del Este condenaron públicamente y excomulgaron a Nestorio, el patriarca de Constantinopla, que había rechazado la doctrina que formulara el Papa San León el Grande, que decía que en Jesucristo hay una sola persona, pero 2 naturalezas, la divina y la humana. Al mismo tiempo, el concilio exhortó a la Santísima Virgen María con el título de Theotokos, la Madre de Dios. Los siglos de división entre Roma y los seguidores de Nestorio, que había continuado desde ese tiempo, fueron finalmente reconciliados el viernes 11 de noviembre de 1994, cuando el Papa Juan Pablo II se reunió con el actual patriarca de la Iglesia nestoriana siria en el Vaticano. En sus palabras, el Santo Padre dice que firmaremos juntos. Esto constituye un testigo importante que nosotros no dejaremos de llamar. Su histórica declaración de reconciliación sin duda termina los 1563 años de separación, abriéndole camino a 400.000 sirios cristianos que están alrededor del mundo para que acepten la doctrina. Muchos iconos muestran a María dándole el pecho a su hijo. La doctrina de Theotokos la manifiesta la realidad de la encarnación. Ella es la madre de Dios de acuerdo a la carne. Hizo que el verbo de Dios se hiciera hombre. Las glorias del siglo V de Roma tristemente no duraron mucho. Los ataques de las tribus bárbaras cruzaron por el Rin en el norte y desbataron la mayor parte de Italia. El centro de la vida cristiana fue a Bizancio, que prosperaba con los diferentes emperadores. La iglesia de Hagia Sofía, Santa Sabiduría, fue comenzada por Constantino, completamente reconstruida, siendo la iglesia más grande nunca vista y donde dominó la vida del cristianismo del este por 10 siglos. Su cúpula sobresale de todas las otras iglesias de la ciudad. En su interior está la cara de Cristo, Antócrita, Rey del universo. En esta cara la teología de los grandes concilios es traducida a un resplandeciente mosaico lleno de poder espiritual y misterio. Los artistas de Bizancio crearon un estilo de arte religioso que influyó a todo el imperio. En las escrituras y en la tradición, la verdad es proclamada en palabras, pero en los íconos ellas son presentadas visualmente. El emperador bizantino Justiniano estuvo 3 veces en guerra para defender a Roma como el centro del cristianismo del oeste. Pero a mediados del siglo V, la ciudad estaba casi totalmente desierta. No existía un liderazgo político. La salvación vino con la elección del gran Papa San Gregorio I. Él era de una familia de patricios que habían tenido anteriormente 2 papas, Félix y Agapito. Él era un monje y un predicador sin ambiciones de poder secular, pero bajo de su gran piedad, era un ingenioso administrador. Se hizo cargo de los asuntos de la ciudad, restauró el suministro de agua y organizó la distribución de granos y el manejo de granjas. Para el final de su reinado, casi toda Italia estaba gobernada por el papado. La imagen espiritual de Gregorio está ilustrada en la historia que está relacionada con este inmenso edificio, que fuera la tumba del emperador Adriano,
y ahora el castillo de Santo Ángel. En el año 590, cuando fue elegido Gregorio, la ciudad estaba destruida por la plaga. En su oratorio privado él guardaba una imagen de madera de la Santísima Virgen María que había traído cuando estuvo en Constantinopla como delegado papal. Se cree que fue tallada por San Lucas el Evangelista. Llevando la imagen, guió una procesión cruzando el Tíber por el puente del Santo Ángel. Cuando cruzaban el puente, ellos vieron un ángel arriba del castillo levantando su espada como señal de que la plaga sería levantada. Gregorio confió la estatua a su pariente Leandro, el arzobispo de Sevilla, cuando España fue invadida por los moros al comienzo del siglo VIII. La estatua fue escondida al pie de las montañas Altamira, cerca del río Guadalupe. Muchos años después, cuando fue hallada, tuvo un lugar muy importante en la reconquista de España de los musulmanes y luego en la conversión del Nuevo Mundo. En el 730 los árabes cruzaron los Pirineos y se desplegaron a Europa del Norte, pero fueron vencidos en Poitiers por Francia, por un gran general, Charles Martel, y devueltos al centro y sur de la península ibérica. El día de Navidad del año 800 en Roma, en la Basílica de San Pedro, el nieto de Martel, Carlomagno, fue coronado emperador por el Papa León III. Él estaba decidido a defender la Iglesia contra cualquier agresión. El evento dio un doloroso final a otra oscura etapa. En años anteriores el pontífice había atacado y casi cegado. Necesitaba a alguien fuerte para que lo protegiera. El triglifo de León III muestra a San Pedro entregando la estola papal y mostrándole la señal de la cristiandad, simbolizando el doble poder espiritual y temporal. Al Papa se le dio poder político en toda Italia bajo la protección del ejército imperial y Carlomagno fue hecho emperador. Él era el sucesor de los reyes de los francos y ya había dominado el norte de Italia, luchado contra los musulmanes y extendido su reinado a Alemania, los estados bálticos y partes de España. Para el momento de su coronación, él era el gobernador de casi toda Europa. Se vio a sí mismo como un nuevo Constantino elegido por Dios, una posición que desafiaba directamente al Imperio bizantino, e hizo grandes daños a ambos lados de la Iglesia. A pesar de que ya eran diferentes en estilos e intensidad, el Este había siempre reconocido a Roma como la cabeza apostólica por San Pedro y San Pablo y como centro común de la Iglesia Católica. Ellos miraban hacia el Papa para aclarar temas doctrinales, pero no esperaban que entrara en el gobierno de las iglesias del Este. Pero ahora los patriarcas, con mucho poder en sus propios ritos, se irritaban por la autoridad suprema del Papa. Su forma griega de cristiandad ya habían comenzado a separarse de la Iglesia latina y se desarrolló en la manera espiritual y litúrgica particular de la ortodoxia griega. La tensión política continuaba agravando las diferencias religiosas. La principal era la inclusión por parte de la Iglesia latina de una nueva clausura en el credo niceno, en la que el patriarca discutió que no era apropiada. Mientras el tiempo transcurría, la discusión se hacía cada vez peor hasta que finalmente llegó a un punto irreconciliable, donde por orden de Paperbol, el patriarca de Constantinopla, fue excomulgada. La Iglesia se dividió en dos: el oeste, que obedece al Papa y a las llaves de Pedro; Bizancio, a su propia autoridad difundida por sus patriarcas. La separación de la Iglesia bizantina de Roma los dejó vulnerables no solo a una inmediata invasión turca, sino también a futuras divisiones en los próximos siglos. Hoy hay no menos de 3 independientes y 4 semi-independientes iglesias ortodoxas griegas, bajo el liderazgo eclesiástico del patriarca de Constantinopla.
el primero entre iguales. Las decisiones son tomadas a través de consenso y pluralidad. A pesar que siguen estando separadas de la totalidad de la verdad de la piedra de Pablo y rota en varias astillas, la Iglesia Ortodoxa griega del Este llegará algún día a experimentar otra estación de muchos frutos cuando sus ramas sean restauradas nuevamente a la verdadera vid.